El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la renuncia del Ceremi, el secretario regional ministerial de O'Higgins, Óscar Muñoz, y a los 1.700 millones de pesos que el ministerio pidió devolver a 6 fundaciones, todo en el marco del llamado caso Convenios. El secretario de Estado dice que está confiado en que el debate por el informe final de la comisión investigadora no arrojará un informe que lo responsabilice personalmente en este caso. Por otro lado, se afirma la acusación constitucional en su contra. Gonzalo Holguín tiene más detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Katy y Tomás, muy buenos días. Sí, diputados de la Comisión Investigadora del llamado caso Convenios se reunieron este miércoles y acordaron que van a intentar fusionar los 5 informes para votar las conclusiones de la instancia el próximo lunes. La diputada oficialista Mercedes Bulnes, una de 5 diputados presentes, representaba el informe que elaboró en conjunto con su colega del Partido Comunista Carolina Tello y la diputada de RD Erika Ñanco, el más oficialista. Constatan la debilidad del sistema de transferencias y dicen que no se logra constatar un mecanismo de defraudación. Rubén Oyarzo, Raúl Soto y Andrés Joanet elaboraron un informe que será clave por su contenido, pero también por sus votos. Tiene fuertes críticas a Miguel Crispi por no asistir a la investigadora hasta ser presionado por Contraloría. Apuntan a la no conformación del CAI, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, pero en vez de hablar del ministro de Vivienda, Carlos Montes, hablan de la responsabilidad del ministerio. Literal. El informe de RN y la UDI acusa patrones comunes en las diversas aristas de corrupción del caso, y si bien reprochan a Montes por la diligencia con la que condujo su cartera, dicen que no ven motivos para, entre comillas, cuestionar la verdad de que él no conocía la situación. En todo caso, dicen que incumplió una ley, la 18.575 de Bases Generales de Administración del Estado. ¿Sobre qué? Sobre la obligación de fiscalizar las facultades que se delegan a personas a su cargo, como la renunciada ex subsecretaria de Vivienda Rojas. José Miguel Castro, presidente de la comisión investigadora, dijo que se debe nombrar a Montes y a todos los organismos responsables. Se van a tener 2 grandes bloques. El primer bloque habla de conclusiones, que es la lista más política, y la parte de propuestas, que lo que busca obviamente es tratar de impedir que estos actos de corrupción se vuelvan a repetir. Yo creo que se debe nombrar eso y los distintos organismos, no solamente a Montes, también a Crispi, a la directora de presupuesto, al Consejo de Auditoría. Yo creo que es bueno nombrarlo. Nos faltaba el informe del Partido Republicano. Recomiendan la disolución de al menos 5 fundaciones y exigen la responsabilidad política de Carlos Montes. La exigen por infringir el artículo 8 de la Constitución sobre probidad administrativa. Eso sí, Chiara Marchesi, otra de las presentes en el encuentro del miércoles, alertó contra cargar con todo al secretario de Estado de la responsabilidad de este caso, porque a su juicio esto podría terminar protegiendo a otros, a quienes son cercanos al gobierno y protagonizaron la trama de corrupción. Si me preguntas personalmente, yo no sé por qué el ministro Montes sigue en el gobierno, porque está en una fosa séptica, lo han estado salpicando desde el Frente Amplio. Hay que tener cuidado con no caer en el error de usar como chivo expiatorio al ministro Montes, porque le haría un flaco favor al gobierno, de concentrar todo el escándalo en él y no en las personas que de Arica a Punta Arenas se prestaron para desviar miles de millones de pesos. En cuanto a la votación, los votos de desempate están en el eje Soto, Joanet, Oyarzo, parlamentarios que están entre el oficialismo y la oposición y que son votos de desempate para respaldar cualquier texto único que se quiera llegar. El Ejecutivo mira con buenos ojos que su informe le apunta sus dardos a Montes personalmente, aunque ojo que sí lo hace a Crispi y hasta la subsecretaria de Patrimonio Carolina Pérez con vínculos en Democracia Viva. Raúl Soto, independiente PPD, dice que la responsabilidad del ex senador socialista es menor. Hay hartas propuestas, demasiadas desde mi punto de vista, y por lo tanto lo que hemos acordado es tratar de generar un texto común. Yo creo que hay que entrar al detalle. Hay fundaciones y hay personas con nombre y apellido que se han visto involucradas, y por ahora hay consenso de que el ministro Montes tiene un grado de responsabilidad mucho menor y que ha sido el dirigente político más proactivo y más colaborador con esta investigación. Las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano dicen que sí o sí van a acusar constitucionalmente al ministro Montes. Dice el que el texto está virtualmente listo y que por meras formalidades de redacción están esperando las conclusiones de la investigadora. En todo caso, aún no está confirmado que tengan las 10 firmas necesarias. Eso es algo que no han señalado públicamente. Sara Concha arremete contra la falta de acción del secretario de Estado, justificando un nuevo juicio político. La acusación constitucional la presentaremos sí o sí. Los informes del ente contralor son indesmentibles y evidencian una clara responsabilidad política de parte del ministro. Creemos que esta acusación constitucional tiene sustento por las acciones u omisiones que ocurrieron durante el caso Convenio.
Carlos Montes se refirió a la renuncia de Óscar Muñoz como seremi de vivienda de la región de O'Higgins, el sexto que sale del cargo desde junio. Este miércoles el Ministerio de Vivienda informó que se acepta la renuncia de Óscar Muñoz Lara como seremi de la región de O'Higgins. El arquitecto se transformó en el sexto seremi del mismo en dejar su cargo desde que estalló el caso Convenios y donde la cartera por supuesto ha estado involucrada. Montes dice que el seremi desempeñaba bien su trabajo, pero se atrasó en hacer los sumarios respecto a dos proyectos, el de Arquiduc y el de RIC. No se han constatado hechos de corrupción como tal, eso dice Montes. Sí se ha detectado ineficiencia y faltas administrativas, lo que finalmente llevó a la salida del cargo de Muñoz Lara. Montes también ratificó la solicitud de devolución de dineros a 6 fundaciones por 1.700 millones de pesos. Los 1.700 millones son aquellos que con los datos que tenemos hasta ahora hemos solicitado restitución a la distintas empresas. Democracia Viva eran 426 millones, le reconocieron parte de la obra que había hecho. Hay un saldo de 92 millones que son los que ellos deben. Y no estamos hablando de un informe. Sé que hay diversas opiniones, esperemos que salga el informe en definitiva. Bueno, de aquel lunes será cosa de negociar el contenido del informe final que irá a la sala. Desde la Secretaría de la Corporación han instado a que sea un informe único. Pero ojo, los parlamentarios han abierto la posibilidad de que se apoye un esqueleto común que una los elementos que se le asemejan a los 5 textos, pero que después se puedan solicitar algunas votaciones separadas y en eso se va a deslindar si es que se responsabiliza personalmente o no a Carlos Montes. Esto no es baladí, es relevante porque podría tener una relación directa en el peso político y también en el peso técnico que eventualmente podría tener la acusación constitucional que se presentará en su contra. Katy Tomás. Gonzalo, las investigaciones de la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, ¿qué tipo de responsabilidades busca determinar? Lo que busca determinar principalmente es cuáles fueron las instituciones que dejaron de funcionar o si es que efectivamente se podía conocer antecedentes de un mecanismo. Ojo que algunos de los informes se la juegan con esto. Dicen, se identifica un patrón, se identifica un mecanismo. Otros dicen, eso le corresponde al Ministerio Público a partir de la entrega de las auditorías de Contraloría al Ministerio Público. Esa es la función y recordemos que el mandato, Tomás, de la Comisión Investigadora a nivel original era investigar exclusivamente la situación de las transferencias directas en el marco de las partidas del Ministerio de Vivienda hacia asentamientos irregulares, campamentos. Ese era el único destino de la indagatoria, digo. Por supuesto que se amplió. Sí, pero desde el punto de vista constitucional, ¿cuáles son las funciones, en qué consiste las funciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados? ¿Es una investigación? La comisión investigadora es una de 3. ¿Penal? No. No, para nada. No es vinculante, de hecho. ¿Es una investigación administrativa? Incluso yo iría más lejos, diría que ni siquiera investigan, ¿no? Reciben visitas, se van formando una forma de investigar, de cómo ocurrieron las cosas en base a sus testimonios. Claro, no sé si los auditores llamarían eso investigar. Ellos mismos reconocen, y bueno, que también los asesores, quizás no lo dirían muy públicamente, pero consideran que es una institución debilitada, que se utiliza más como una tribuna política para debatir un tema de coyuntura, pero que averigüen cosas, no sé si muchas han averiguado cosas. Lo que busca una comisión investigadora es establecer, de acuerdo a sus facultades, hechos, y como es una investigación política, es la responsabilidad política de personas e instituciones, ¿no es cierto? Al final eso es. Sí. O sea, es la única instancia donde se establecen responsabilidades políticas, no es otra. No es el Ministerio Público, no es la Contraloría General de la República, es la Cámara de Diputados. En el caso con fundaciones o caso convenios, ¿cómo se supo todo esto? ¿A través de la actuación fiscalizadora del Ministerio de la Vivienda o no? No. Se supo a través de un medio. ¿Dónde ocurrió? En un montón de regiones del país. Por lo tanto, había un sistema, no es un asunto aislado, simultáneamente en muchísimas regiones del país. La pregunta es si tiene responsabilidad el jefe político del ministerio. Esa es la pregunta que tiene que responder la Cámara, ¿no? Absolutamente. O sea, y va a estar muy ligado a si es que tiene piso o no la acusación constitucional. Es raro, la verdad, mira, Renovación Nacional, por ejemplo. Ellos no se han mostrado muy proclives a apoyar el nivel acusatorio. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se presente, porque por supuesto que una acusación constitucional puede venir de cualquier parte, con todos los ripios que pueda tener el hecho de que haya sido presentada o anunciada por 2 diputadas que no forman parte de las coaliciones tradicionales de oposición y todo el tema. Pero dentro de sus conclusiones ellos aluden a un incumplimiento de ley que es expreso, que tiene que ver con no haber fiscalizado las acciones
de aquellas personas a las que tengo a mi cargo. ¿Y a quién me refiero con mi cargo? Me refiero al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Y después el informe del Partido Republicano le establece una responsabilidad de incumplir la ley en probidad administrativa. Y esos dos pisos pueden ser significativos. ¿Por qué? Porque finalmente dan respaldo a la idea de su responsabilidad política por sobre todo los actos del ministerio que lidera, pero también porque podrían dar argumento eventualmente para una razón de que sea acusado constitucionalmente y eventualmente destituido por el incumplimiento de la función de su cargo. Ahí se va a tener Tomás y Tomás Cati, sabemos que este debate es añejo. En todas las acusaciones constitucionales se tiene la misma discusión sobre la responsabilidad de supervigilar las actuaciones de los subsecretarios, de los seremis, de las distintas carteras cuando se acusa un ministro. Pasó con Yanna Proboste, pasó con Harold Beyer, ha pasado en otros casos, va a volver a pasar en el caso de Carlos Montes. Oye, ¿podría ocurrir que a Montes no se le exijan responsabilidades, no figure, no se establezca nada en el informe de la comisión, y sí a Miguel Crispi, y sí a Giorgio Jackson, y sí a Javiera Martínez, y sí, o no? ¿Podría ocurrir muy eso? Probable. Ya, pero de hecho, yo me atrevería a jugármela, me la juego. A ver, no, ¿cómo? No va a aparecer Carlos Montes en el informe que se termine votando, eso es lo más probable. ¿Y por los otros sí? Los otros sí, incluso Carolina de Patrimonio. ¿Incluso quién? Subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, ya, que tiene vínculos con la Fundación Democracia Viva y que muchos se preguntan por qué sigue en su cargo. O sea, no el jefe del servicio, sino que a los demás. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, de Giorgio Jackson, porque era ministro en los tiempos en que se rebajaron los estándares del otorgamiento de dineros y de la fiscalización por parte de la comisión o de la asociación, de la organización del Estado para fiscalizar los dineros, ¿no es cierto? Sí, Giorgio Jackson también aparece mencionado en más de una ocasión, en más de un informe. O sea, me refiero al Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, ¿no es cierto? Que se rebajaron los estándares, claro. Y Giorgio Jackson era ministro secretario general de la presidencia. O sea, exacto, por esa razón. No aparece mencionada, eso sí, la subsecretaria de la SECPRES, Macarena Lobos. Recordemos que, según la institucionalidad que se definió para ese consejo, la subsecretaria de SECPRES es quien lo preside. Recordemos que fue cuestionada en su momento por no conformarlo. Por supuesto que el Ejecutivo tenía otras razones, pero ese punto se hizo en la comisión y no aparecen los informes, por lo menos no de manera significativa. ¿Podría haber una negociación entre gobierno y oposición en el sentido de salvar a Montes y decir, bueno, dejemos a Jackson, finalmente ya está caído, da lo mismo, dejemos a Crispi, finalmente está debilitado y el socialismo democrático en realidad no lo quiere mucho, dejemos a Javiera Martínez por último y ya, una cosa así o no, una negociación de ese tipo? Uno podría decir incluso, Tomás, que esa negociación ya ocurrió. De la semana pasada, estos días, ya está ocurriendo. Probablemente se va a dar así. Miren, un parlamentario, que no es de gobierno, nos decía ayer, hay que elegir las batallas. Y para ellos, Carlos Montes es una batalla que podría ser perdida, que se perdería uno de los que consideran es un buen ministro, su trayectoria política, es querido en el Congreso. Mejor vamos por otros peces, no por ese. Ya, o sea, negociaron la batalla que dar, ¿eso es? Sí, yo creo que sí. Ya. Gracias, Gonzalo.